Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN. Comunicación para todos. Comunidad andina, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Firmes por Andes, espacio institucional de la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde Germán Vélez Orozco. Mi nombre es Gabriel Ramírez, comunicador social y periodista, y hoy tengo como invitada a nuestro enlace de género del municipio, a Elizabeth Latorre Vidal. Elisa, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Gabriel, por esta invitación. Gracias al señor alcalde, pues, por crearnos estos espacios para informar a la comunidad andina y al canal de televisión AUPAN. Hoy vamos a hablar sobre qué es una violencia de género y qué hacer cuando se presentan, cuáles son las rutas. Un tema muy importante para las mujeres y toda la comunidad andina. Entonces, Elisa, iniciemos con esa pregunta. ¿Qué es una violencia de género? Listo, entonces una violencia de género es una acción u omisión que genere muerte, daño o sufrimiento a la mujer. Cuando hablamos de género, cuando es casos que se presenten por el hecho de ser mujer. Este tema viene desde nuestra cultura, desde nuestros ancestros y esos patrones culturales que crearon esas maneras de tratar a la mujer, de tipificarla, de ubicarla en el rol de cuidadora, de ama de casa y hasta de objeto sexual hace algunos años y hasta ahora se puede ver. Hay varios tipos de violencia. Está la violencia física, que genera daño en la integridad física de las mujeres a través de golpes, empujones. A veces se han escuchado de casos de que cogen a la mujer y la arrastran por el pelo. Está la violencia psicológica, que es cuando genera daño en la salud mental, cuando esto genera en la mujer que no tenga una autonomía, un autodesarrollo. Se da a través de humillaciones, del lenguaje que se utiliza en contra de la mujer. Está la económica, que esta económica genera en las mujeres como esa limitación de su autonomía económica porque el agresor o la pareja, por esas creencias culturales, genera pues como esas limitantes para someterlas. También hay algo que se llama violencia binaria, y es cuando entran los hijos de por medio y empiezan a amenazarlas: si tú no haces esto, si tú te vistes así, entonces no le doy la manutención al hijo, o incluso han habido casos donde amenazan de muerte a sus hijos o que se los van a llevar y que se los van a quitar. ¿Para qué? Para someter a las mujeres. Y está la violencia sexual. La violencia sexual hace referencia a estas acciones, tocamientos, palabras, relaciones de orden sexual obligadas, ¿cierto? Obligan a la mujer a estas situaciones pues bajo su voluntad. Estos son los tipos de violencia sexual. Y muchas veces las mujeres tienden a normalizar estas situaciones y no se dan cuenta que están siendo violentadas por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Porque como tú eres mujer, tú tienes que acostarte conmigo. Porque tú eres mujer, me tienes que cocinar y me tienes que lavar la ropa y tienes que hacer esto y lo otro, pero también tienes que trabajar y bueno, ¿cierto? Porque eres mujer, entonces yo como jefe puedo
hacerte sentir incómoda porque yo tengo el poder y no es así. Entonces la idea es que se identifiquen los tipos de violencia para que hayan alertas y diga, bueno, un momentico, yo estoy siendo víctima de violencia y debo hacer algo. Cuando hablamos que históricamente las mujeres han sido, tú mencionabas, creo que es un concepto muy importante, tipificadas, que solamente estaban en la casa, que desde una corta edad, normalmente cuando ya tenían la primera menstruación, las mismas familias, las madres, las abuelas, tenían ese pensamiento de que, bueno, ya puede entonces ir con otra familia, tener sus hijos, pero no tenían como algo claro hacia un futuro como se está viendo en este momento. Educación, creo que el derecho al voto para las mujeres apenas en 1950 se le pudo dar a ellas en Colombia, que lo estamos hablando. Es muy importante no seguir normalizando estos temas antes de pasar a hablar de las rutas. ¿Qué podríamos invitar en esta primera parte del programa a quienes nos están viendo como para no normalizar? Ya lo dijiste, cuáles son los tipos de violencias que se dan, pero principalmente no seguir como con este mismo, se podría decir, como con esta misma cuerda, como con esta misma normalidad, exactamente. Sí, efectivamente, pues nada, son patrones socioculturales que vienen pues de mucho tiempo atrás, que con el trabajo que se habían ido realizando, de alguna manera, hoy las mujeres están más empoderadas, hoy se reconocen, falta mucho, sí. Y la invitación es esa, a que no normalicemos, no naturalicemos esos tratos. ¿Cuáles entonces son esas rutas que pueden activar las mujeres en caso de que se presente una violencia? Listo, entonces las rutas, ¿qué es una ruta? Una ruta son acciones que realizan algunas entidades para garantizar y proteger los derechos de la mujer. Estas rutas están divididas como en tres partes. Una es salud, una protección y la otra es justicia. Cuando hablamos de salud es cuando se presentan casos de violencia sexual o maltrato físico, armas cortopunzantes, armas de fuego o golpizas que la mujer deba ir a urgencias. Y estas atenciones pues deben ser, como se dice, una urgencia. El hospital, la IPS del municipio debe atenderla. Si, por ejemplo, la mujer no es del municipio de Andes, no tiene aquí su IPS o no está asegurada en una EPS, el hospital debe garantizar una atención y una atención gratuita. Para el caso de violencia sexual, las mujeres deben ir al hospital antes de las 72 horas de ocurrido el hecho. ¿Para qué? Para que el hospital pueda activar el código fucsia. Estas atenciones están dirigidas a el tema de salud y a el tema de salud física, que es pues la revisión física, y a salud mental. Cuando ocurren casos de violencia sexual, se debe activar el protocolo y brindar la profilaxis, que son medicamentos, tratamientos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y también el tema de anticonceptivos, ¿cierto? Para prevenir embarazos no deseados. Y obviamente la atención psicológica que según cómo se encuentre la persona debe remitirse al especialista que es un psiquiatra o seguir con varias sesiones con el psicólogo o la psicóloga que haya en la IPS. Esta es la ruta de salud. Ojo, es muy importante, cuando una mujer viva este hecho, vaya al hospital, le hagan la atención, reclamen la historia clínica, que con esta historia clínica deben ir y realizar en fiscalía, poner la denuncia, ¿cierto? Esto es como probatorio para todo ese tema que realiza la fiscalía. Ahí también interviene el médico legista, sí, que mira cuál fue la situación, cómo se dio, pues hace todo el análisis desde su competencia. Ya en el tema de protección, la comisaría de familia, la inspección de policía, la fiscalía realiza órdenes de protección. ¿Cuáles son estas órdenes de protección?
El alejamiento, una orden de alejamiento del agresor, no se puede acercar a tantos metros, una orden de desalojo porque está agrediendo al núcleo familiar, entonces hay que sacarlo, apoyo a mujeres que tienen que ir a un lugar y están en el riesgo, entonces van con inspección de policía, comisaría de familia y con la policía a sacar enseres y dirigirlos a una red de apoyo familiar o cualquier red de apoyo que tenga la víctima. Entonces hay otra medida que es la medida de detención y es cuando una mujer está en riesgo alto y este riesgo alto puede generar también un feminicidio y lo que se hace es en articulación con Gobernación de Antioquia llevar a las mujeres, incluso reciben a los niños a hogares de protección. Estos hogares de protección son hasta 3 meses, se puede prolongar el tiempo según el riesgo en el que esté la mujer y allá les brindan pues muchas herramientas, atención psicosocial, psicológica para ella y para los niños, les enseñan sobre habilidades para la vida, les enseñan temas de manualidades y demás para que cuando salgan del hogar tengan una autonomía económica y puedan desenvolverse más fácil y generar su economía. El tema de justicia, pues es competencia de la Fiscalía y es cuando ya hacen la investigación y judicializan y proceden pues con las medidas ante o en contra del agresor para garantizar los derechos y protección de las mujeres. Entonces, ¿qué es importante? ¿A dónde vamos a ir? Hay varios escenarios donde pueden ocurrir estos hechos. Uno es el familiar, dentro del núcleo familiar, dentro del hogar, personas que vivan bajo el mismo techo, yo qué sé, hay una familia extensa, hay una familia donde se conforma por el suegro, la suegra, el esposo, los hijos, los hermanos, y uno de estos familiares del esposo, papá, puede buscar a esa mujer, a tocarle, insinuarle, a obligarla a hacer cosas en contra de su voluntad, pues ahí también se está generando una violencia contra la mujer y precisamente no puede ser del esposo. Y ahí es donde entra la intervención de comisaría de familia. Cuando es dentro del núcleo familiar, comisaría de familia, deben dirigirse a la comisaría de familia. Cuando estas violencias se generan en el ámbito, en la comunidad, se dice así, entonces puede ser mi vecino, en una institución educativa, en mi trabajo, cuando vemos o estamos viviendo algún tipo de esas violencias ya mencionadas, deben dirigirse a la inspección de policía o al CTI o la SIJIN. Es muy importante y próximamente desde la administración municipal vamos a darles a conocer por los medios de comunicación y las redes sociales como un cronograma de dónde deben poner la denuncia. ¿Qué pasa? Una semana se debe poner la denuncia en el CTI. ¿Dónde queda el CTI? Queda al lado de la ciudadela educativa. Y otras semanas es en Sijín. ¿Dónde queda Sijín? En la inspección de policía en el barrio San Pedro, ¿cierto? Entonces, próximamente vamos a mirar ese cronograma para que ustedes no tengan que ir a una parte y la manden para la otra, sino para que ya sepan que la semana tal y la semana tal es en X o Y entidad para poner la denuncia. Elisa, ¿cuál es el número entonces donde pueden llamar justamente las personas en caso de que se esté presentando una situación? Porque si sucedió antes y van a poner la denuncia, pues podríamos decirlo, no en el momento, acercarse a las oficinas que ya lo estabas diciendo. Pero si se está dando un caso de violencia en ese preciso momento y pues la institucionalidad a la que deben dirigirse es la Policía Nacional o SIJIN, ¿cuál es el número en el cual pueden llamar, la comunidad puede llamar a poner en conocimiento esta situación? Listo, entonces es importante, cuando estén en esas situaciones que no es dentro del contexto familiar, sí, ir inspección de policía, CTI o SIJIN. Cuando están en la situación, en el acto, ustedes se sienten inseguros, deben llamar a la policía. El teléfono de la policía es 320-680-9534. Y yo creo que para finalizar, Gabriel, es muy importante invitar a las mujeres al autocuidado. Sí. ¿Qué es el autocuidado?
reconocer la intuición. Cuando nosotros somos muy intuitivas y cuando sentimos que algo no está bien, poner límites, ponernos alerta, prender las alarmas y denunciar o cambiar pues nuestras dinámicas para evitar y prevenir algún tipo de violencia. Excelente, Elisa. Muy importante lo que acabamos de hablar en este programa sobre qué es violencia de género y cuáles son esas rutas que deben tener muy presente la comunidad andina justamente para evitar estos casos, para poder estar alertas y recordarles, comunidad, que la seguridad es una construcción de todos y es muy importante denunciar. Entonces, Elisa, la despedida para las personas que nos están viendo en el programa del día de hoy y justamente qué invitación podríamos darles. Bueno, muchas gracias por esta invitación y la invitación es a que denuncien, a que identifiquen, a que reconozcan y se reconozcan y nada, activar las rutas. Si no es usted la víctima, pero es una vecina o es alguien que usted conoce, lo puede hacer también de manera anónima en las entidades que ya les mencionamos. Muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a ustedes, comunidad, por estar pendientes con nosotros a través de AUPAN Televisión de nuestro espacio institucional Firmes por Andes.